un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl, otra forma de escuchar. Hola, este es un nuevo episodio del podcast Lo que queda del día y hablamos de el impacto del alza en el precio de los combustibles. Junto al ex consejero del Banco Central, Pablo García, conversamos respecto a cómo la crispación ha estado impactando también en la conversación respecto a los efectos del alza en el precio de los combustibles. Todo eso en este episodio. Seguimos hablando de economía cuando esta mañana en muchas estaciones de servicio las personas se encontraron finalmente con el traspaso, con el precio final de los combustibles. Pero los efectos de esta alza en el precio de las bencinas y otros elementos no queda aquí. Y vamos a conversar de este tema con Pedro García. Es doctor en economía del MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Actualmente es académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Fue consejero y vicepresidente del Banco Central de Chile entre los años 2014 y 2024 y fue director ejecutivo y alterno de la silla del Cono Sur del Fondo Monetario Internacional entre el 2010 y el 2014, entre otros cargos y funciones. Pablo García, muy buenas tardes. Hola Paula, buenas tardes, gracias por la llamada. Muchísimas gracias por estos minutos con Radio Cooperativa. Partamos con las bencinas que ya han subido de precio, con un petróleo que sigue alto, afloja un poco en relación a las declaraciones que hace Donald Trump, pero es un escenario bien volátil, uno podría decir, ¿no? Y el Banco Central ya ha anticipado el efecto en la inflación. ¿Podemos adelantar cuántos puntos de inflación se podrían agregar en los próximos meses y dónde se van a notar primero? Mira, lo primero que hay que decir es que acordémonos que la guerra partió a fines de febrero, hace casi un mes. Y el efecto en las bencinas en Chile había sido básicamente nulo, muy poco. Mientras que en Estados Unidos han subido 30%, en Europa habían subido 20%, equivalente a 300 o 200 o 400 pesos de Chile, ¿cierto? Entonces, lo que pasó fue que de cierta manera acá el mecanismo estaba suavizando demasiado porque esto es un fenómeno que va a durar, entonces era necesario hacer un ajuste y por lo tanto por eso tuvimos el incremento hoy día. Lo interesante de esto es que esto como que nos pone al momento de reconocer lo que ya ha ocurrido, o sea, esto no quedamos con pendientes para el futuro a medida que el petróleo nos siga subiendo afuera, por supuesto. O sea, es que a menos que siga subiendo. A menos que, o sea, por supuesto, pero por lo menos no quedamos con una cuestión pendiente, y eso es importante. Se ha hablado mucho de suavizar, bueno, suavizamos durante un mes. Durante un mes nos vivimos el aumento de las bencinas en Chile, ¿te fijas? Hay que tener eso también en cuenta. Ahora, lo primero que se nota es, bueno, obviamente el precio de la bencina en las estaciones, el costo de los combustibles, ¿cierto? Eso es lo más inmediato. El efecto en inflación lo puso el Banco Central. El efecto en inflación, esto iba a terminar ocurriendo eventualmente, podía ser ahora o podía ser en un mes más, ¿no es cierto? La inflación va a llegar en torno a 4% y se va a quedar en torno a 4% por varios meses para adelante. Ese es el efecto del hecho de que el petróleo en el mundo haya subido 50% al alza, ¿cierto? Ese es el efecto que tiene considerado el Banco Central, que parece ser razonable, con otras estimaciones que han salido también de otros analistas. Ahora, Pablo García, solo para entregar todos los datos, es el efecto del aumento en el precio internacional, pero también es el efecto de tomar una decisión respecto a en qué momento se traspasa esa alza. Se podría haber seguido suavizando con otros costos, ¿no? Claramente con otros efectos dañinos, qué sé yo, en fin, pero es la combinación de las dos cosas, o solo es que no es la combinación, porque la inflación va a ser 4% ahora o va a ser 4% en un mes más, o un 4% en 4 meses más. La bencina iba a tener que subir, dado los precios que hemos visto hasta ahora del petróleo, iba a tener que subir 400 pesos. Ya, pero eso es algo que iba a tener que ocurrir. Sí, pero el gobierno toma el gobierno tiene agencia aquí. El gobierno toma una decisión, Quirós toma una decisión y tiene un enorme costo. Otro gobierno podría haber tomado una decisión distinta. Ese costo lo estamos experimentando en Chile como país desde el momento que el petróleo está en torno a $100. ¿Ya? Eso es una cosa que no se puede. Una analogía súper buena es como que tuviéramos un terremoto que destruye o daña las instalaciones desde donde traemos combustible a Chile.
¿Ya? El minuto que eso ocurre somos más pobres. No, tú puedes decidir cómo vamos a asignar esa pobreza en Chile. ¿Te fijas cómo la vas a distribuir? ¿Es conveniente que sigamos subsidiando o amortiguando el efecto de la gasolina 97? ¿Ya? Esa es la decisión política, pero el hecho de que en el minuto que el petróleo llega a los $100, Chile es más pobre. Y eso ocurrió a partir de las últimas 3 semanas. Perfecto, pero sí se asigna la pobreza. Hay que definir dónde se asigna esa pobreza o dónde cae ese impacto. Sí, claro. Ahí hay una decisión del gobierno. Hay que definir, por supuesto. Y según lo que decía el gobierno, ¿dónde va a caer esa pobreza? ¿Cómo planteas? Bueno, en lo grueso, en justamente el consumo de combustible. Porque, o si no, lo vamos a tener que repartir de forma menos eficiente. Si al final de cuentas, el problema está en ese mercado, el problema está en los combustibles. Por lo tanto, el grueso del ajuste tiene que ser en los combustibles. Esa pero es una lógica claro, pero los combustibles son personas, digamos, no caen los combustibles, caen quienes lo consumen. Bueno, por supuesto, pero al final de cuentas esto se tiene que repartir de manera de que nos pongamos un poquito más ahorrativos en combustible. Es súper duro porque efectivamente es un fenómeno que no depende de nosotros. ¿Ya? Es un fenómeno que no depende de nosotros. Y es verdad que uno también se puede hacer la pregunta, si siguiéramos subsidiando esto, son cifras de cientos de millones de dólares. Uh-huh. Pero creo, Pablo, que no hay que separar un poco porque hay que darle algún mérito al costo que está tomando el gobierno. Ha tomado una decisión, o sea, decide qué hacer y podría haber tomado otras decisiones. No sé, en Brasil Lula da Silva tomó otra decisión. Las decisiones siempre son costosas, las decisiones son gratis. Ya. Y yo creo que habría sido más eficiente, desde el punto de vista de reconocer esta situación, haber comenzado hace 3 semanas a sincerar el precio de los combustibles. Pero, ¿qué ocurre? Que eso, por distintas razones técnicas, teníamos el cambio de mando, o sea, habría tenido que quizás comenzar con el gobierno anterior, ¿no es cierto? Teníamos el cambio de mando, hay todo un tema de transición. Eso yo creo que al final enredó un poquito la posibilidad de que nuestro país enfrentara hace 3 o 4 semanas esto con un poco más de tiempo y quizás se habría manifestado en aumentos de 100 pesos por semana en vez de 400 pesos de una sola vez, pero son diferencias en el orden de cosas que no son tan grandes. Aquí la alternativa no era que no subieran los precios de los combustibles, primero que nada, eso yo creo que hay que dejarlo súper claro. La alternativa no era que no subieran. ¿Y cuál era la alternativa? La alternativa de opción es cuál es el momento, el timing, y si lo haces en 1, 2 o 3 etapas, por ejemplo. Pero son diferencias, pero si tú das cuenta, si yo digo voy a subirlo hoy día a 400 o voy a subir los 150 en 3 semanas, el efecto después de 3 semanas es exactamente el mismo. Ya, la inflación es igual en 3 semanas Pablo, llegó a 4%. Sí, disculpa que te interrumpa. El efecto es el mismo para quien va a echar benzina. Pero el efecto en la economía, ¿cómo le pega la inflación, a la inercia de la inflación? ¿Es el mismo si me sube todo de una vez o en 3, 4? Por supuesto, de aquí a 3 semanas la inflación sería 4% en 12 meses. Es una diferencia de semanas. Por eso hay que ser súper transparente de que aquí la alternativa no era no reconocer el aumento. ¿Ya? Esa no era una opción viable. Acuérdate que se habla mucho del 2022, ¿cierto? Cuando por la guerra de Ucrania el petróleo también subió un montón. Pero ahí hay varias diferencias, porque ahí nos demoramos 9 meses en transmitir todo el efecto. ¿Ya? Se demoró 9 meses. Pero en ese minuto, esa decisión que hubo nos costó casi $3.000 millones. ¿Ya? Claro, ahora yo entiendo que cómo funciona, por supuesto, pero cómo funciona el MEPCO es en la teoría, en el diseño, porque no se diseñó ayer ni en el gobierno anterior, sino hace mucho más tiempo. Por supuesto. Se apunta después a una neutralidad fiscal, a recompensarlo cuando el petróleo bajara. Pero al margen de eso, Pablo, eso porque no ya la decisión, claro, pero ya la decisión ya se tomó. Yo creo que la arqueología quizás las familias están más mirando hacia adelante. En una economía donde los precios tantos precios están indexados a la UEF, y con estas perspectivas de inflación y con la decisión ya tomada y asumiendo que el aumento del precio no termina en la bomba de benzina, sino que se expande hacia la economía, ¿no? Contagia el resto de la economía. ¿Qué es lo que primero vamos a ver subir después de los combustibles? ¿Y durante cuánto tiempo se va a hacer sentir ese efecto en la UEF, calculas? Bueno, de acuerdo a la proyección la UEF va a aumentar para llevar la inflación, va reflejando el aumento de la inflación que proyectó el Banco Central ayer, a 4% de aquí por varios meses, y el próximo año 2027 la inflación va a volver a bajar a 3, incluso por debajo de 3. ¿Eso independiente de lo que pase con la guerra, por ejemplo?
eso es suponiendo, no, eso es un supuesto muy importante que tiene dos componentes. Primero, que la guerra se acaba en un tiempo más. Segundo, que de ahí los precios bajan, pero no bajan a los mismos niveles que teníamos a principio de año. No bajan a los $60, sino que bajan a niveles como de $80. Uh-huh. Porque aquí hay un daño, hay que tomar en cuenta, aquí se ha producido un daño más permanente en la capacidad de los países del Golfo Pérsico de producir gas natural y petróleo, porque hay bombardeo de instalaciones, ¿cierto? El riesgo geopolítico continúa ahí, el miedo respecto a lo que puede ocurrir con futuros conflictos se instaló. Entonces aquí hay un daño general en la economía mundial en términos de los costos de la energía. Eso es. Pero claro, el supuesto detrás de las proyecciones del Banco Central, que son los supuestos como que espera el mercado financiero, es que esta guerra en algún minuto de los próximos meses se apacigua y los precios vuelven a niveles, pero no los niveles que teníamos en enero, vuelven digamos a niveles a 80. Se quedan a 80, exactamente. Entonces, si esto sigue así según las proyecciones del Central, sin pensar en lo que ocurre en 2 años, porque la verdad es que eso dependería de que efectivamente terminara la guerra y no sabemos si termina mañana o termina en 2 meses o quizás cuándo. ¿Qué es lo primero que empieza a subir después de la ofensiva? Yo te diría, eso es difícil de detectar porque uno no sabe, es decisiones de las personas, ¿ya? De las empresas, son decisiones individuales de todos los agentes, las empresas y las personas que están en la economía. Eso es algo que indudablemente empieza a ser una decisión como más bien propia, ¿ya? Ya, pero lo que uno podría esperar, ¿primero alimentos o primero arriendo? No, yo creo que o sea, si hay una persona que tiene un salario que se indexa con el IPC, porque mucha gente tiene contratos que se indexan con el IPC, a partir de un mes más va a recibir un aumento de sueldo más alto porque el IPC va a ser más alto. Ya. Entonces, y el minuto que tienes más sueldos, porque hubo un efecto en la UEF o en el IPC que te subió los sueldos, bueno, eso empieza a aumentar los costos de las empresas y así se empieza a dar un efecto en cadena. Pero ese efecto en cadena es como la ola, o sea, la ola rompe y después te queda lo que viene un poquito más hacia la playa, ¿te fijas? Es un efecto de segundo orden. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Es un efecto de segundo orden, no es una escalada inflacionaria. No es que después esto se acelera y acelera y acelera. No. Por eso es un efecto más bien de una sola vez, en la medida que reconozcamos ahora y no quedemos con cosas pendientes para el futuro sobre el ajuste de precios que se hizo. Perfecto. Ahora, partimos con el vaso medio lleno porque hablamos de los sueldos indexados a la UEF, que esos van a subir. Ahí puede haber una alegría, pero tiene un efecto en la economía. Pero pensemos en los sueldos que no están indexados a la UEF y pensemos más bien en familias que a lo mejor tienen un crédito hipotecario donde la deuda está indexada a la UEF. O claro, en los planes de salud que están indexados a la UEF. O todas en los costos de los transportistas por alimentos. Entonces, ahí más o menos lo que nos dice la economía, ¿qué es lo primero que se resiente cuando sube el costo de los transportes? Bueno, todos los productos que están justamente, como tú dices, indexados a la UEF o a la inflación empiezan a reaccionar. Pero eso es natural en Chile, eso viene ocurriendo hace décadas en Chile. No es algo nuevo de hoy día, no es un fenómeno único a esta coyuntura. No, para nada. ¿Ya? Pero no preguntaba si era único, preguntaba qué es lo que podemos esperar que suba primero. No, yo creo que justamente todos los ítems de la canasta del IPC que tienen un efecto, que están asociados al valor de la UEF, eso yo creo que es indudable. ¿Ya? Eso es indudable que va a ser lo primero que empieza a reaccionar. Ahora, esas proyecciones, ojo, eso está considerado en las proyecciones del Banco Central. Cuando el Banco Central dice que la inflación va a subir 4% este año, que fue la inflación que tuvimos el año pasado a todo esto, tampoco es tan novedosa. Es pero nos íbamos acercando a la meta del 3%, ¿no? Sí, la habíamos llegado ya, buenas noticias, habíamos llegado a 3, ahora está en 2,4. Lo cual, de nuevo, es una buena noticia, haber llegado ahí, porque a diferencia del 2022, hay que acordarse que el 2022, cuando vino la guerra en Rusia, la inflación la teníamos en 7. Entonces eso sí que era peligroso, poner un choque inflacionario adicional en una situación donde ya la economía estaba muy descuadrada. Hoy día tenemos la gran tranquilidad de que la economía está ordenada, tenemos el crecimiento ordenado, la inflación bajó, nuestro endeudamiento con el mundo es acotado y por lo tanto no hay un desequilibrio adicional. Entonces esto es un efecto desafortunado. Ya hemos tenido mala suerte, indudablemente, es muy lamentable.
pero eso está considerado en las proyecciones del Banco Central, la inflación debe llegar a 4 en el escenario que estamos viendo hoy día, si es que efectivamente la guerra se tiende a demorar en solucionarse y tenemos un efecto en el precio del petróleo que es más bien permanente, más hacia largo plazo. Así como están las cosas, Pablo García, ¿será un invierno difícil para las familias clase media, familias menos ingresos? Yo creo que el 2022 fue mucho peor, porque el 2022 la economía creció 0, la inflación se fue a 14%. ¿Ya? Entonces, hay que tener claro que esto es un fenómeno que hemos vivido en Chile en otras ocasiones. Lo vivimos el 2000, lo vivimos el 2014, lo vivimos con mucha más intensidad el 2022. Esto no es algo inusual. ¿Ya? Aquí yo creo que hay que tener claro que esto no es una hecatombe que nunca hayamos experimentado antes. Claro, Estas son las cosas. Entonces, cuando se dice alza histórica en el precio de los combustibles, ¿no es histórica? Pero cuando tú estás comparando el aumento de un día, sí, puede ser, pero el punto es más bien el fenómeno general. Que el precio del petróleo haya subido 50% y que nos hayamos demorado un mes y después lo reconocemos en un día, eso yo creo que es inusual y ha generado mucha batahola comunicacional. Pero el contexto general de lo que estamos viviendo, este país ha logrado sobrevivirlo y lo hemos logrado enfrentar de manera correcta y ordenada. ¿Ya? Por eso yo creo que ha habido mucha batahola comunicacional y debate de estamos quebrados, no estamos quebrados, que lo único que han hecho es meterle incertidumbre a la gente. Yo creo que hay que tomarse esto con mucha más calma. Pero hablemos, ¿cómo se puede tomar la gente con más calma si, por ejemplo, lo que tú decías, circula la idea de que el Estado es quebrado o de que no hay plata, o lo mismo que tú planteas respecto de que estamos enfrentando esta situación, no sé si la palabra fue exactamente ordenada, pero me parece que en esa línea eso es totalmente distinto a lo que se ha estado escuchando. Y yo creo que estamos viviendo todavía una consecuencia muy desafortunada de una campaña política electoral que fue muy crispada. Yo creo que desgraciadamente estamos en un ambiente comunicacional, en las redes, en el debate público, que sigue contaminado con todo el ruido de una campaña presidencial que fue súper crispada y antagonista. Pero ya terminada la campaña, quizás habrían los mensajes desde el gobierno, que es siempre el principal comunicador, ¿no es cierto? Porque el que tiene más recursos, el que tiene más poder, ¿tendría que haber sido un poco más cauteloso? Yo creo, yo nunca no he tenido idea de que el ministro de Hacienda, el ministro de Interior, el presidente del Banco Central critiquen al mismo tiempo una comunicación oficial del gobierno. Eso no lo había visto nunca. Ya, que todos desmintieran que la palabra quebrado es inapropiada. Es bien insólito, pero yo creo que demuestra que estamos en un momento donde hay mucha tirria en el ambiente comunicacional, pero hay que tratar de mirar las cosas con un poquito más de frialdad. O sea, tú dices, ni el Estado está quebrado, ni nos asomamos a un escenario extremadamente dramático en términos de inflación, o no hoy, o no en este minuto. Por supuesto. Esto es una situación que responde a un evento desafortunado en el mundo. ¿Y qué duda cabe? Hay una guerra. ¿Qué duda cabe? Eso está teniendo un efecto súper negativo en el precio de los combustibles a nivel mundial. ¿Qué duda cabe? ¿Ya? No es bueno para una economía como la chilena, también. Pero hemos vivido estas cosas en otras ocasiones y yo creo que es responsabilidad de todas las autoridades y en general del entorno comunicacional y del ambiente que tenemos de ponerlos un poquito más en perspectiva. ¿Y sabías qué? Hace unos 14.000 años, incluso un poco más, grupos cazadores en Europa descubrieron algo que tú ya sabes, y es que los perros podían ser una gran compañía. Y así ha sido desde entonces. Estos grupos humanos que vivían en cuevas, se vivían cazando, vivían con perros. De acuerdo a 2 nuevas investigaciones que se acaban de presentar. Como lo comprobaron, usaron ADN extraído de antiguos especímenes caninos que han sido identificados como perros paleolíticos, o sea, antes de la agricultura ya estaban los perros con las personas. De hecho, el registro más antiguo de uno de estos perros tiene 15.800 años, eso es mucho antes de lo que se pensaba. Así que lo que se está descubriendo recién es que durante miles de años los humanos han estado con los perros, que descienden de los lobos. Ahora, estos perros vivían con las personas, comían, las personas las alimentaban, compartían su rutina, tenían un lugar en la vida humana. Y claro, cumplían funciones, eran guardianes, ayudaban a cazar, hace mucho tiempo.
Así que ese perro que está allí contigo, que te está mirando, es parte de una historia que comenzó hace mucho, mucho tiempo atrás. Y es parte de un lazo que se ha construido en miles de años de convivencia. Y eso también es parte de lo que queda del día. Estás escuchando el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl. Continuamos en Lo que queda del día. No nos vamos a la luna, pero todos los días hay noticias de la luna porque el próximo 1 de abril, si todo sale bien, parte la misión Artemis 2. Así que hay muchas noticias lunares. La más reciente es que este grupo de 4 astronautas que va a partir a la luna en la misión Artemis 2 ya entró en cuarentena. Es un programa de estabilización sanitaria que la NASA comienza 14 días antes del lanzamiento del cohete para coincidir con el periodo de incubación de cualquier enfermedad infecciosa. Así que si aparecen síntomas, se pueden tomar medidas antes y no cuando ya estén en la misión. El grupo de astronautas así que ha quedado aislado y va a seguir aislado cuando llegue al centro donde va a partir su misión, el Kennedy Center, en el estado de Florida. Allí va a tener contacto pero con un pequeño grupo de personas. ¿Cuántas veces se ha enfermado un astronauta? Bueno, al menos hay un registro. En la misión del Apolo 13, uno de los astronautas quedó expuesto a un contagio de sarampión y se tuvo que quedar en la Tierra. Lo tuvieron que reemplazar días antes de partir por otro astronauta. Y incluso así, con todas estas cuarentenas, también hay casos en los cuales han aparecido problemas médicos cuando están camino a la Luna, cuando están en órbita, en el espacio, digamos. Está el caso de un piloto que sufrió una infección urinaria debido en parte a la deshidratación, porque tenían el agua racionada y eso en parte generó este programa médico. Así que no es tan fácil en términos de la salud compatible con el cargo, nunca mejor dicho. Los equipos de astronautas también hacen cuarentena cuando vuelven a la Tierra. En el caso del Apolo 11, los dejaron 21 días aislados cuando volvieron, mientras los estudiaban y allí los análisis, entre otras cosas, se trataban de verificar que no trajeran ningún tipo de microorganismo de vuelta a la Tierra. Así que ya están en cuarentena este equipo de astronautas de la misión Artemis 2. Y eso es parte de lo que queda del día. Aquí termina el podcast de Lo que queda del día. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en Radio Cooperativa. Y todos los días en cooperativapodcast.cl.